Después de realizar análisis en estas máquinas, se obtienen resultados así. Como ven, esto es una isoterma de absorción. Se dan cuenta, en el eje X está la presión relativa y en el eje Y van a encontrar la cantidad de nitrógeno absorbido en cada material, ¿ya? Resulta que estos materiales, como les mencionaba, uno programa unas presiones relativas para que la absorba y entonces empieza a generar una absorción de ese nitrógeno desde presiones bajas hasta que la presión relativa sea 1, ¿sí? Es decir, la presión atmosférica versus la presión respecto a la presión del nitrógeno absorbe. Entonces, lo que inicialmente se ve cuando se está haciendo estos procesos de absorción es inicialmente esta etapa. En esta etapa se genera todo el proceso de absorción de nitrógeno sobre el material. Posteriormente, lo que se observa por acá arriba es la desorción de ese nitrógeno, que no se efectúa exactamente por el mismo camino por el cual se llevó a cabo la absorción. ¿Por qué? Porque esto es un aspecto básico de cada material. Precisamente esta brecha de aquí nos indica la morfología de los poros, ¿ya? Debido a la morfología que tenga cada poro, vamos a tener una desorción diferente. Hay poros cilíndricos, poros tipo, por ejemplo, en nuestras arcillas que son laminares, entonces vamos a tener poros con láminas. Entonces, hay bastantes aspectos interesantes cuando se analiza precisamente esto de la brecha principalmente, o este ramado de aquí de desorción de nitrógeno. También uno puede observar aquí, entonces, aspectos interesantes al analizar una isoterma, las propiedades, el área superficial específica que tiene cada material, cuántos metros cuadrados por gramo tiene un material, ¿sí? Eso es el área superficial específica. Por ejemplo, este material tiene un área superficial específica de 153.2 metros cuadrados por gramo. Es un material que inicialmente tenía entre 60 y 80 metros cuadrados y que después de haberle hecho una modificación, hicimos que el área superficial específica casi se duplicara con esa modificación que se hizo. Eso es importante, en el área de catálisis es bastante interesante porque eso implica que esos materiales, que los sitios activos están mejor dispuestos hay más área, ¿no? Hay más área para disponer sitios activos y que ese catalizador sea más activo frente a la reacción que nosotros necesitamos. Entonces, ese es un aspecto interesante de estos resultados. O sea, tener ya área superficial específica aquí en la universidad es una ventaja grandísima porque ya le permite a uno, después de preparar un material, saber si lo preparó bien o no lo preparó bien, le va a funcionar catalíticamente o no le va a funcionar. Eso es un aspecto bien interesante que se puede obtener a partir de esta técnica. ¿Qué más se puede obtener de acá, según la T-Plot? Entonces tenemos área superficial específica y también con la T-Plot vamos a tener determinación de la microporosidad. Tenemos área de microporos, volumen de microporos y área superficial externa, ¿ya? ¿Cuántos microporos tiene el material? También lo podemos determinar específicamente esto es empleando un rango específico entre 4,5 y 5, que es el thickness, que es el ancho que se emplea para hacer estos cálculos, y nos da prácticamente las características microporosas del material. También tenemos microporosidad, cuánto volumen, cuánta área tiene cada microporo, cuánta área superficial externa. Entonces, a partir de esto podemos también determinar esas propiedades en esos sólidos. ¿Qué nos conviene más? Pues que un material tenga bastante microporosidad, ¿ya? ¿Qué nos conviene también más? Que el área superficial externa disminuya, porque cuanto más aumenta el área superficial específica, tiende a disminuir el área superficial externa. Entonces también podemos ver aquí estas características importantes. Podemos ver también la distribución de tamaño de poros por Horvath, que específicamente aquí no se ve. ¿Por qué no se ve en esto? Resulta que este es un equipo bastante interesante también. ¿Por qué? Porque además de poder hacer 3 análisis al mismo tiempo, podemos hacer un análisis solo de microporos. O sea, nosotros podemos aquí en este puerto 2 determinar cuál es la distribución de tamaño de microporos que tiene nuestro material. Si hay equipos que solamente tienen un puerto solo para hacer isotermas a altas presiones, pero no sabemos cómo se distribuyen los microporos, ¿ya? Entonces, la ventaja de este equipo es que tiene un puerto específicamente para hacer esa distribución de tamaño de microporos.
que obviamente requiere presiones más bajas, más tiempo para hacer esa distribución. O sea, no a todos los materiales les vamos a hacer distribución de tamaño de microporos solo en ese puerto. Hacemos distribución de tamaño de microporos a materiales que ya hemos seleccionado previamente, que ya los hemos caracterizado por otras técnicas, difracción, el que tenga más área superficial, ¿sí? Porque solo vamos a emplear un puerto para hacer ese tipo de análisis. ¿Cómo podemos ver ese tipo de... ¿Cómo vemos esos análisis? Pues no sé si están por aquí, me recuerdas. ¿Los has visto tú? Nosotros hicimos una distribución de tamaño de microporos. No, Las de microporos no están aquí. De tu carpeta, sí está. Ah, sí, aquí en análisis de microporos. Y, por ejemplo, vamos a ver sobre un material que haya pilarizado, que hayamos pilarizado, BC2R, HJMC1P, a ver este. Se daban cuenta en la otra no se podía observar claramente este tipo de distribución. Esta es la distribución que tenemos. Cuando hacemos el análisis allí en ese puerto, solo en ese puerto, le dedicamos a un material, podemos observar este tipo de distribuciones. ¿Qué observamos allí? Allí lo que se observan son cuál es el ancho de poro que tenemos y en qué sector están distribuidos esos poros. ¿Cuánto tamaño tienen nuestros poros? ¿Ya? Pues podemos determinar, dice aquí, que el ancho de poro de esta región, si hacemos una deconvolución de esta zona, nos va a dar un tamaño de poro de aproximadamente 4, ¿sí?, nanómetros. Otra nos va a dar aquí, aproximadamente 5.5 nanómetros. Otra nos va a dar por aquí. O sea que tenemos 3 tipos de tamaños de poros en ese mismo material. Entonces, esa es la importancia de saber cómo se distribuye. Sí, tenemos microporos, pero ¿de qué tamaño los tenemos en ese material? Entonces, cuando hacemos ese análisis específico, podemos decir, tenemos microporos, pero un porcentaje con un tamaño de tanto, otro porcentaje con un tamaño de tanto, y el otro con un tamaño de tanto. Entonces, eso es lo que nos permite, además, poder analizar en este equipo que, como les digo, o sea, tenerlo aquí en la universidad es bastante importante para el área de materiales, de perovskitas, de zeolitas, de alúminas, de arcillas, de lo que sea, materiales que se preparen o carbones activados, pues se pueden caracterizar por allí específicamente las propiedades texturales y allí haciendo un manejo de software podemos determinar las características de esos materiales. Acá, ahora sí pasando al otro, ¿hay alguna duda, pregunta de allá? ¿Por qué es que se utiliza el nitrógeno? Para hacer ese nitrógeno es para hacer el proceso de absorción y para tener una isoterma. Las isotermas de absorción se hacen con la temperatura del gas que se está absorbiendo sobre el sólido. Como hacemos absorción de nitrógeno, tenemos allí nitrógeno líquido a una temperatura determinada. Es que allí se coloca nitrógeno líquido, ya que no lo hemos podido recargar porque pues todavía no está, pero se lo carga aquí. Aquí, si quieren, aquí. Por lo general nos vienen a hacer la recarga de nitrógeno líquido y aquí permanece. Cuando vayamos a hacer un análisis nos toca trasvasar de aquí a este DIWAR, ¿ya? Para dejarlo a una temperatura, que es la temperatura isotérmica del nitrógeno líquido. Entonces va a ser una isoterma a una temperatura dada. ¿Qué se hace? Se controla con nitrógeno líquido. Que también se puede hacer con otro tipo de líquidos, con otros, dependiendo. O sea, sí se hace con otro tipo de gases líquidos licuados. ¿Ya? Pero en este caso nosotros empleamos la atmósfera, el nitrógeno líquido para hacer ese proceso, ¿ya? Okay. También se hacen o sea, no solo está este DIWAR, por ejemplo en España, en la UCNA se tiene otro accesorio para hacer isotermas de agua, de gases de etanol, de metanol, se hacen otro tipo de isotermas, pero tiene un accesorio diferente, ¿ya? Sí se puede, no solamente es necesario tener el nitrógeno, no, pero se pueden hacer otro tipo de isotermas también. Pero eso requiere otro accesorio, no lo tienen en este momento el Triflex aquí. Ya. ¿En este ya? A ver. Sí. Bueno, para comenzar, este es el otro equipo que está aquí, Camisol 2750. Este equipo prácticamente lo hemos utilizado en la determinación de las propiedades reductoras, oxidoreductoras, No, ni idea, sí, no tengo ni idea.
Vale, estás bien. Aquí entonces este equipo lo hemos utilizado para llevar a cabo el análisis de las propiedades reductoras que tenga un material. Resulta que nosotros en el proyecto que desarrollamos preparamos catalizadores modificados con hierro, ¿sí? Entonces lo que hace uno en este tipo de equipos es, por ejemplo, en las arcillas, determinar qué tan reducible puede ser un material. El hierro, como sabemos, cuando preparamos el material, incorporamos hierro dentro de los materiales con un estado de oxidación. ¿En qué estado de oxidación va a estar el hierro? Si yo lo incorporo en atmósfera, en aire, ¿en qué estado de oxidación va a estar el hierro? Más 3. En 3, ¿no? Normalmente va a estar en 3. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar un proceso de reducción de ese hierro, y como nosotros tenemos el hierro incorporado en diferentes sitios, lo que hacemos es, con una atmósfera de hidrógeno, con la atmósfera de hidrógeno argón, hacer pasar a través de ese sólido esa mezcla y aumentar la temperatura con una rampa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezarse a generar la reducción de los metales que estén presentes en ese material, ¿sí? Entonces, con una rampa que por lo general es 10 grados centígrados por minuto, desde temperatura ambiente hasta 1000 grados centígrados, se genera un proceso de reducción. Y como este tiene un detector de conductividad térmica, lo que va a hacer es mostrarnos, acá lo vamos a ver, cómo se genera el consumo de ese hidrógeno. ¿Por qué se va a generar consumo de hidrógeno en un sólido? Si se está reduciendo, pues por lo mismo, ¿no? Porque empieza a generar el proceso de reducción de esos metales que tenemos en el material y se genera un consumo en el sólido, y por ende, como este tiene un detector de conductividad térmica, va a determinar que, o va a tener una señal precisamente que le va a indicar que hay ausencia de esa mezcla. ¿Y cuál es la ausencia? Pues la ausencia de hidrógeno, y nos va a empezar a mostrar unas señales características debidas a la reducción de ese material. Aquí se puede hacer reducción a temperatura programada, se puede hacer desorción a temperatura programada de amoníaco, como les indicaba, para determinar también las propiedades ácidas, o monóxido para determinar propiedades básicas. Aquí, hasta el momento, se tiene estandarizada la técnica para hacer reducción a temperatura programada de esos materiales. ¿Qué se hace cómo se trabaja en este tipo de equipos? Pues se coloca en estos tubos las muestras. Este es el horno de preparación. Así como allá necesitábamos el backprep, aparte, este es como aquí tenemos un horno, aquí es donde se lleva a cabo el proceso de análisis, y acá el proceso de limpieza del sólido, ¿ya? Entonces, así es igual, o sea, inicialmente hay que hacer un proceso de generar o hacer pasar atrás. Aquí se hace pasar una atmósfera inerte por un tiempo determinado para limpiar. Siempre se hace, antes de iniciar un análisis de reducción a temperatura programada, siempre hay que hacer una etapa de limpieza de ese material a una temperatura determinada, 200 grados centígrados, puede ser en atmósfera inerte, en nitrógeno, que esté fluyendo a través de él, puede ser una hora, entre 1 a 2 horas, ¿ya? Posteriormente se coloca aquí, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos ese tubo. Estos son los tubos, ¿no? Que tiene este equipo. Entonces, para colocar aquí las muestras, se deposita acá una lana de vidrio sobre el fondo. Se deja como taponado para dejar una base, una superficie sobre la que va a caer el sólido. Entonces, inicialmente se deja caer una lana de vidrio, se compacta lo máximo posible acá al final, y posteriormente se hace la adición del catalizador o del material que se vaya a hacer la reducción a temperatura programada. Se coloca aquí dentro, si se dan cuenta, hay una termocupla. Esto que está aquí adentro es una termocupla. Lo que se hace es ajustarse allí, y esa termocupla lo que va a determinar pues es determinar la temperatura real bajo la cual está el catalizador. Entonces, en este caso, este es un horno que se cierra aquí, y cuando ya se vayan a realizar los análisis, pues se deja allí. Esto es aislante para generar el proceso de reducción a temperatura programada. Acá podemos observar la presión
de los gases que está pasando a través de cada uno de estos. Y los pasos, si va a pasar el gas por la muestra o, si va o no pasa por la muestra, que es bypass. Tiene los detectores de temperatura, la polaridad, porque vamos a ver ahora los picos si los queremos invertir, entonces va a haber una polaridad negativa, polaridad positiva. Esto de acá ya tiene que ver con otra técnica, porque aquí también se pueden llevar a cabo procesos de absorción de nitrógeno como los de allá, pero que es esta sección, pero que como se tiene ese equipo, pues para qué emplear este para ello. Y este es como tal el equipo. Acá este permite controlar este sistema del TPX System, permite controlar la temperatura del horno. Aquí se programa la rampa y se programa la temperatura final a la que se quiere llevar ese horno, este horno específicamente, porque este no se controla de acá desde el ordenador, sino que tiene este dispositivo para lo mismo. Acá abajo están unos ventiladores, porque como se lleva hasta 1000 grados centígrados, entonces si se necesitan hacer varios análisis, pues se activa el ventilador para que enfríe lo más rápido posible y poder hacer análisis posteriormente. Acá vamos a ver. Entonces, en cuanto a los resultados, pues este es un software un poquito más anterior a ese. Para instalar esos software de este tipo de equipos se requiere el Windows XP, por eso es que se ve un poco más. Pero vamos a ver si podemos observar aquí. Report. Vamos a ver si tenemos algún resultado de reducción de temperatura programada. La temperatura versus tiempo. Bueno. Sí. Estos son, digamos que, las gráficas que generalmente se obtienen después de hacer, vamos a ver el de temperatura, el que es más importante es este. Si se dan cuenta, si un sólido tiene metales que se pueden reducir, o que el mismo sí, se van a empezar a generar este tipo de curvas específicas, que indican cuánto consumo de hidrógeno. El área bajo la curva de cada una de estas nos indica el consumo de hidrógeno que requirió ese proceso de reducción de esos metales en ese material. Esta creo que es una arcilla pilarizada con aluminio y hierro. Si se dan cuenta, hay una aquí y una acá, ¿ya? Hay una etapa de reducción, es el mismo hierro. Uno diría, bueno, pero si tiene un solo estado de reducción, ¿por qué se observan dos? Pues se van a observar el del 3 a 2 y 2 a metálico, puede ser. O también depende cómo esté el hierro incorporado en ese material, el hierro. En este caso, lo que podemos observar con esas reducciones es ver en qué sitio específico está el hierro incorporado en el material. Esto significa que es fácilmente reducible. Se está reduciendo casi a 400, 500 grados centígrados. Ese hierro que está en ese material es más fácilmente reducible que este de acá. ¿Ya? Puede ser hierro que está extraestructural en el material, hierro en donde hay mayor accesibilidad para que el hidrógeno llegue y lo reduzca, y este de acá es el hierro que nosotros buscamos en este tipo de materiales. No sé si han escuchado hablar de las arcillas pilarizadas con el sistema mixto aluminio-hierro. ¿No lo han escuchado hablar? No sé si el profe Alejandro les habrá mencionado. Esto de aquí corresponde a ese hierro que está en el pilar, que es más difícil de reducir. ¿Por qué? Porque requiere temperaturas mucho más altas. ¿Ya? O sea que el hidrógeno necesita difundirse mucho más allá, se necesitan condiciones de temperatura más extremas para poder reducir. Es decir, que ese hierro está más fijamente unido a ese material y por ende, por ejemplo, cuando se quiere utilizar este material en tratamiento de aguas, ¿por qué es tan importante que el hierro esté tan fijo sobre ese material? Porque si se va a aplicar en descontaminación de agua, pues para que no se lixivie. ¿Ya? El hierro necesita estar bien incorporado en el soporte para que cuando se vaya a llevar a una aplicación no se vaya a lixiviar tan fácilmente. Esto nos permite determinar si el hierro lixivia o no del catalizador. Porque si nosotros vamos a colocar un catalizador con hierro, que cuando le hagamos un tratamiento, vayamos a hacer un tratamiento con la tecnología, se lixivie fácilmente, pues no vamos a estar haciendo nada, vamos a estar contaminando el agua en realidad con el hierro que está en el material. Esto de alguna manera es un hierro estable porque está por encima de 350 grados centígrados, que suele ser el que lixivia generalmente, pero no en cantidades extremadamente altas. Entonces aquí uno puede observar ese tipo de análisis y prácticamente
con áreas bajo la curva, determinar cuál es el consumo de hidrógeno que requirió eso. Y uno puede contrastar cuánto hierro incorporé, cuánto consumo de hidrógeno teórico debo tener, ¿no? Para precisamente reducir todo ese hierro que tengo allí. Entonces, con cálculos estequiométricos debe coincidir exactamente la cantidad de hidrógeno que se consumió aquí con el teórico que uno determina para generar el proceso de reducción del hierro. Entonces, este equipo sirve para ello, no solo para el hierro. En mi trabajo de posgrado estoy modificando también con níquel, por ejemplo. Estoy preparando un tipo de materiales tipo perovskitas. Entonces, también necesito observar cuál es la reducción de ese metal. Todos los metales en general, como están incorporados en diferentes tipos de materiales, los van a poder observar allí. Allá, como lo empleo para aplicaciones específicamente de gases, pues necesito saber a qué temperatura se me va a reducir, porque mi sitio activo preferiblemente está en estado de oxidación más bajo, es más activo si es metálico. Entonces necesito saber a qué temperatura debo reducirlo previamente para llevarlo al ensayo catalítico, ¿ya? Porque eso me permite saber también una característica de mis materiales. Por ejemplo, este material yo sé que si quiero generar un proceso de reducción considerable, necesitaría dejarlo aproximadamente 500 grados con atmósfera de hidrógeno un tiempo para poder reducir lo máximo posible. Y si mi reacción depende de que mi metal esté en estado metálico, pues, o mi reacción depende de ese estado de oxidación, pues yo saber ya con esta técnica bajo qué condiciones voy a reducir ese metal. Sería una de las muchísimas aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de técnicas, que es bastante amplia. No sé si tienen alguna duda. ¿Se puede utilizar para compuestos orgánicos también, de pronto? Para determinar qué específicamente, porque como es reducción o sea, porque si lo vas en un compuesto orgánico, lo sometes a 200, 300, ya se te va a... Sí, o sea, lo que es interesante para compuestos orgánicos, por ejemplo, la técnica termogravimétrica que tenemos arriba, para saber cuál es la descomposición, que es así, es una técnica tal vez parecida, solo que allá tienes una microbalanza y vas a ver cómo ese compuesto orgánico va perdiendo peso en la medida en que se lo va calentando. Entonces puedes saber qué características a nivel de estabilidad puede tener ese compuesto orgánico, que es una técnica que es arriba. En el SDTQ 600 se puede hacer ese tipo de análisis. Ajá. Aquí pues es para determinar reducción, entonces sobre todo los metales, ¿no? Que como en inorgánica o en catálisis, que se trabaja con diferentes metales, pues es importante para saber ese tipo de propiedades de los materiales. Este que es una trampa. Ah, sí. Entonces resulta que, una buena pregunta, como se está generando un proceso de reducción, se está pasando hidrógeno. ¿Ya? Está pasando hidrógeno. Y resulta que el proceso de reducción, cuando está pasando el hidrógeno, pues se está convirtiendo ese hidrógeno, se lleva el oxígeno y va pasando agua. ¿Sí? Va pasando agua. Estos equipos tienen un detector de conductividad térmica, que son unos hilos bastante sensibles para determinar el cambio, ¿no?, que hay en la conductividad de los gases que va pasando. Entonces, para evitar el daño, específicamente por esa condensación del agua y de la reducción que se genera, pues se coloca una trampa para generar la condensación del agua aquí y que no vaya a pasar al sistema y vaya a dañar no vaya a dañar el detector. Es precisamente para generar ese proceso de condensación del agua que se genera producto de la reducción que se lleva a cabo allí. Los gases que se utilizan ahí ya después se pierden, ¿o dónde se llevan? Sí, ya se llevan afuera. Mira. Ya unos gases van afuera, pues todo se saca, ¿no? Lo de aquí, inicialmente lo habíamos hecho aquí, como ya no lo están utilizando, pero esto es lo que sale afuera. Sí, se conectó el exhausto como tal, de allí sí, todo va afuera. ¿Y esos no son contaminantes? No, porque ya harías una reducción, Oxígeno. ya es oxígeno e hidrógeno, porque ya lo que estás generando aquí ya es la reducción con ese... O sea, pero no todos se eliminan, solo algunos. Sí, solo algunos, otros pues salen, pero la cantidad que se inyecta aquí pues tampoco es exagerada, claro, para decir que estamos, ¿sí?,
es baja el contenido de... Y el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido allí se guarda. Pero, o sea, se vuelve y se reemplaza ahí. Cuando, por lo general, en este suelen alcanzar. Cuando se hace una recarga es mejor aprovecharlo, ¿no? Claro. Es mejor, en lugar de reemplazar aquí, trasvasar de aquí, tratar de estar completando. Cuando hay nitrógeno hay que aprovechar lo máximo posible en análisis. Es mejor estar llenando de aquí, allí y estar completándolo y haciendo la mayor cantidad de análisis posible, porque el nitrógeno allí, y como este laboratorio no está adecuado para a unas condiciones de temperatura lo más frías posible, se empieza a perder, se empieza a evaporar, se pierde y es mejor aprovechar al máximo posible ese nitrógeno que llega, pues que no perderlo. Ajá. Aquí es donde se conecta esto, ¿no? Sí, inicialmente para hacer el... Ajá. Sí, se colocan aquí. Ajá. Sí, es para meter el... Ahí. Ah, ya. Y se colocan aquí, se ponen aquí. Aquí es para enfriar, ¿sí? Cooling. Cuando uno coloca hacer el vacío es acá, ¿no? En el de calentamiento. Y en esta sección es para enfriarlos. Cuando uno termina de hacer el back prep y la preparación previa, los pone a enfriar en este sector, que es el enfriamiento y acá es el de calentamiento. Ajá. Sí. Y ya, estos son los equipos que están aquí, como les digo, son bastante interesantes. Por el momento el grupo de investigación ha adquirido buenos equipos y que con estas técnicas que están aquí, prácticamente una tesis de pregrado a nivel de catálisis o de química inorgánica, favorece muchísimo. Especialmente a mí me tocaba enviar, por ejemplo, estas muestras cuando estaba aquí haciendo la tesis de pregrado, hacer análisis de difracción, de área superficial, de reducción. Tuve que enviar muestras fuera del país, algunas a Bucaramanga, otras a Bogotá, a Cali, para hacer estas técnicas. Pero ahora pues está la facilidad de que están estos equipos aquí, es mucho más, ¿no? Mucho más, digamos, factible terminar o hacer investigación pues, con lo que hay aquí. Y ya, pues allá el infrarrojo, el IR Tracer 100, lo han traído para acá, pero eso está recientemente llegado, entonces ya como que ustedes tienen otra charla, ¿no? Otra capacitación, ¿no? Y sí, más equipos de aquí, pues allá está una mufla, es una mufla, está de allá la roja, Sí. El otro es un horno de vacío, que yo llegué aquí hace una semana, apenas estoy otra vez este estaba aquí inicialmente. Esta es una mufla que se puede llevar casi hasta 600, 700 grados. Se puede hacer con atmósfera, ¿sí ven? Sí, lo que mencionaba la profe. Se puede controlar a través de la parte superior, hacer una inyección de gas en el sistema, pues sellarla y colocar también, hacer reacciones, porque tiene una entrada por arriba, si se dan cuenta, para hacer un control de la atmósfera de ese tipo de reacciones allí. El otro es un horno de vacío y este ya es un horno de secado que ya lleva mucho tiempo por aquí. Eso